Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. El tema para hoy, como lo decimos, humillación de Cristo. Isaías capítulo número 53, versículos 7 al 11. Isaías 53, 7 al 11 dice: Jesús, angustiado y afligido, no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Hemos leído Isaías 53, versículos 7 al 11. Y al tomar este pasaje, seguramente cada uno de nosotros lo tomamos así como es, como una profecía, como una anunciación, como una palabra que se habló, hablando o dando a conocer algo que tendría que pasar, que si bien es cierto, sucedió el cumplimiento de esta profecía unos 700 y más años después. 700 años es demasiado largo para, como decir, esperar un cumplimiento de una profecía. No hay ninguno de nosotros que tenga en este tiempo 700 años como para tener una idea que ha esperado una promesa de usted 500 años, por lo menos. Digo, tengo 700 años, así que ya esperé 500 años una promesa. Al verlo desde ese punto de vista, pensar en una promesa que se hace, una palabra que se da y que se cumpla 750 o 780 o que más años después, es cosa que hay que ponerle mucho cuidado. Entonces no puede ser un invento humano, tiene que ser un plan de Dios y tiene que ser una palabra que se guarda por causa de la boca de Dios y por causa del cuidado que Dios tiene también para con su misma palabra, para que la palabra nunca pase, que la palabra, aunque aparentemente se quedó en el olvido, hubo un registro que se quedó guardado para que más tarde se eche mano a los hechos ya con base a lo profético. Y así, cuando usted lee acerca del sufrimiento, de la humillación de Cristo, pues lo vamos a encontrar en los evangelios. Ahí nos hablan acerca del tiempo en el que Jesús, como si no hubiera tenido ningún poder, comenzó a ceder a aquellas cosas que le estaban haciendo, con las que lo estaban perjudicando, humanamente hablando. Estaban dañando sus sentimientos como ser humano.
Estaban maltratando su ser, su organismo como ser humano. Estaban tratándolo como si no hubiese sido el Salvador, como si no hubiese sido el Redentor. Y en este tiempo que vivimos hay muchas corrientes que tratan la manera de seguir haciendo todo tipo de comentarios en los que se coloca a Jesús en una posición incorrecta. Mientras que nosotros los evangélicos, los cristianos, tenemos que aprovechar este tiempo. Y digo este tiempo no refiriéndome solo a la semana o al acontecimiento que estamos viendo pasar en este tiempo, sino me refiero a nosotros como iglesia que estamos teniendo la oportunidad de creer en ese Jesús que fue profecía, luego cumplimiento, luego salvación para nosotros. Entonces eso tenemos que aprovecharlo y tenemos que cimentar muy bien dentro de nuestro corazón esa fe y mantener la convicción bien segura de que no son palabras, no es un mito el que se hable de Cristo. O si hablásemos de Cristo, el ser humano que conocemos a través de la historia, pues no era un simple hombre que caminó allá en la tierra, sino en ese hombre había una misión y había un compromiso y había una responsabilidad, las cuales llevó con mucho sentido, con mucha, valga la repetición, con mucha responsabilidad. Entonces tenemos que asumir que como iglesia tenemos que echar mano por la fe, asirnos de esa presencia misteriosa que a través del Espíritu se cree que nosotros poseemos, con la cual aseguramos ser salvos y obviamente ser santos, ser justificados, gracias al sacrificio de Cristo. Quiero entonces que, para puntualizar estas palabras que hemos tomado en cuenta hoy, encontré, por ejemplo, 4 aspectos importantes que tienen que ver con la humillación de Cristo. Aunque hay muchos más, hay varios. Si quisiéramos numerar cada cosa y ponerla en su lugar, pues tenemos una diversidad de aspectos que pudiéramos considerar para hablar acerca de la humillación que sufrió Cristo Jesús. Y el primer aspecto que queremos ver tomó una posición que le llamamos en este caso sumisión, sumiso, como si no tenía poder, como si no tenía autoridad. Simplemente dijo: el tiempo se cumplió y aquí estoy. Se sometió. Y cuando estaba en esa condición de sumisión a la disposición del Padre, usted sabe que previo a morir, previo a ser sacrificado, esa era su oración. Y decía: cuánto quisiera que hubiese otro que le haga esto que voy a hacer, porque el trago es amargo. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Quisiera que otro tomara mi lugar, pero no vine yo para hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Por lo tanto, estoy dispuesto a hacer lo que me toque. Esto significa sumisión. Y desde esa perspectiva, desde ese aspecto de la naturaleza de Dios, entonces lo vemos humillado como un animalito indefenso, como un cordero, como una oveja, que no puede ni siquiera autodeterminarse. Tiene que ser guiado, dirigido. Y si quisiéramos pensar el hecho de que eso venía anunciándose, que tenía que ser un cordero y el que iba a dar su vida por nosotros, pues viéndolo desde ahí, podemos considerar que la posición que asumió Jesús, o el Hijo de Dios, o el Dios hecho carne, que me gusta más esa palabra, el Dios hecho carne, la posición que tomó Dios al hacerse carne, al grado de pensar en que debe ser tan sumiso como lo es una oveja, como lo es un cordero, y guardar silencio. Se pudo defender, pero no lo hizo. Se sometió a las disposiciones que estaban establecidas. Y a mí me llamó mucho la atención cuando sabemos que por amor a nuestra salud, y póngale cuidado a esto, por amor a nuestra salud, aún siendo Dios, se dispuso ante los padecimientos que menciona este libro. Porque aquí estamos hablando de la profecía, pero al leer usted al final de los evangelios, siempre al llegar al final de los evangelios, ahí nos habla acerca de la pasión y muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Ahí nos habla totalmente estas últimas semanas que Jesús pasó en esa situación.
en los evangelios. Pero aquí estamos hablando desde la profecía. Y ahí de la profecía se estaba anticipando que él iba a ser angustiado, iba a ser afligido. Y justamente eso se ve cuando vemos a la persona de Jesús ya en los momentos finales. Cuando él decía: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Mi alma está muy triste. Y háganme el favor, vayan conmigo mientras que yo oro, háganme el favor de vigilar a ustedes. Y se llevó a 2 compañeros para que estén con él. Y ellos no aguantaron el cansancio y se durmieron. Mientras que estaban ellos descansando, él decía: Padre, por favor ayúdame a este momento que me toca pasar. Su angustia era tal que la Biblia reza, la Biblia dice que su sudor aún eran como gotas de sangre. O sea, la angustia, el dolor que estaba sufriendo en la calidad humana hablando, sabiendo que le esperan pocas horas para poder contar con vida. Él está en una situación crítica, pero no importó. Él asumió esa actitud, aún pudiendo defenderse, asumió esa actitud porque debía mostrarnos a nosotros que él había venido para ayudarnos, porque humillándose él, nosotros podríamos ser exaltados. Y ahí es donde a mí me corta, me quebranta, cuando puedo ver a Jesús bajando hasta lo más bajo, bajando hasta lo último, con tal de levantarme a mí. Y eso es donde a mí me cuesta a veces cuando digo: qué tremendo amor. Él siendo Dios, yo siendo una tristeza, siendo alguien malagradecido, alguien sin dirección, alguien infiel, alguien que me pueda aportar de 1000 formas, tratando de alejarme de Dios. Él siendo Dios, bajó a esa condición para levantarme a mí. Qué tremendo amor. Eso es tremendo amor. Y así que tenemos el primer aspecto que vemos entonces en Jesús, o en el Dios hecho carne: la sumisión. Se somete a Dios en el caso de Jesús, y luego a las autoridades, luego al plan de Dios para que pueda hacerse aquello para lo cual él había venido. Qué tremendo. Tenemos que continuar pensando en la segunda palabra, en el segundo aspecto, y es la complicidad. Complicidad. Si usted va a la palabra, va al diccionario y busca qué es complicidad, entre tantas cosas le va a decir que es solidaridad. Entre todos los aspectos que tiene esa palabra es solidaridad. Pero aquí tiene que ver cuando la persona se hace responsable, se hace cómplice, o participa o está asociado en un delito sin haber sido el autor directamente. O sea que al pensar en Jesús, fíjense ustedes que es curioso el detalle. Aunque él no tiene pecado, la Biblia dice, así lo dice claro, él no tenía pecado alguno. Sin embargo, asumió la condición de pecador y dijo: yo fui el que pequé, cuando no fue él. O sea, a admitir que él es el culpable que debe ser crucificado, para que yo, que verdaderamente soy el culpable, me salve de morir. Qué tremendo eso. O sea, el que es justo, el que es inocente, el que no tiene nada de qué o culpa de morir, asumió como si hubiese sido él el culpable. Se tomó él la responsabilidad. Dice: yo fui el que pequé, así que yo merezco morir para que Gumercindo, para que fulano, el nombre que usted tenga, no muera. Eso es bastante amor. Eso es bastante amor de Dios. Que él asumiera la condición mía, que siendo él una persona limpia, tenga que ponerse mi ropa sucia para de esa manera comparecer ante las autoridades y ante Dios mismo, con el fin de solventar una crisis que solo él lo podía hacer. Es tremendo cuando yo pienso en esto. La Biblia dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Vea que solo se encarcelan, solo se aprisionan a los que cometieron delitos. No es a otra persona a los que se le mete a la cárcel, sino es a los que cometieron delitos. Y eso es tremendo cuando podemos ver que por cárcel y por juicio fue quitado.
Pero algo maravilloso que dice el texto, pero su generación, ¿quién la contará? Luego dice la palabra, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y oiga qué palabra terrible. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, ¿quién merecía morir? ¿Quién merecía ser aniquilado? El ser humano. Ni siquiera eso quiso hacer Dios, aniquilar al ser humano. Lo va a castigar seriamente porque así le va a dar un castigo que se llama castigo eterno al desobediente. Pero a los obedientes, aquellos que valoran y son agradecidos con Él, aquellos que reconocen que Él no merecía y que le piden perdón diciéndole, tú no eras el que tenías que morir, era yo el que tenía que morir. A ellos, Él les va a dar la bendición de vida eterna, porque para eso murió Él, para que usted y yo tenga vida eterna. Él tomó el pecado, Él murió como un pecador. Él dijo, no hay problema, yo voy a asumir esa culpabilidad. Yo soy cómplice, pero lo hizo por hacernos un favor a nosotros. Esto es tremendo. Así que tenemos que tomar en cuenta, para hacernos aceptos ante Dios, se hizo responsable de los pecados que Él no había cometido. A mí me quebranta eso. Y me quebranta porque digo, ¿cómo es posible que Jesús, siendo la persona que conozco en la Biblia, la persona con la que me he relacionado a través de la palabra, y el Espíritu Santo me ha hecho entenderlo, esa persona yo la conozco por bien, muy bien portado, cariñoso con la gente, hacía bien al que fuera posible, al que fuera posible, porque mucha gente de plano no alcanzó a recibir los favores y milagros que Él hizo, unos por incredulidad y otros por la distancia, porque habían lugares distantes. Pero con los que Él se relacionó, fue una persona de muy buena calidad. Sin embargo, asumió una culpabilidad por amor a usted y por amor a mí. Y esto es interesante. Para hacernos aceptos ante Dios, Él se tomó la responsabilidad, la complicidad de los pecados del ser humano. Y el otro aspecto que me llama la atención es la voluntad. Cuando vamos al texto que leímos en Isaías, dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, póngale cuidado a estas palabras y las puede subrayar. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Hablando del Dios Trino. El Padre quiso quebrantarlo. Cuando el Hijo le dice papi, o padre, o abba, como se usaba la expresión. Cuando Él le habla y le dice, yo quisiera que hubiese otro, porque estoy angustiado. El Padre guardó silencio. No se oye que haya habido una respuesta. El Padre guardó silencio. Y el silencio también es una respuesta. Y en el silencio, Él asumió, dijo, no hay de otra. Y aquí el texto dice que Jehová quiso quebrantarlo. A pesar de que Él le habla y le dice, Padre, pesa demasiado esta carga. Padre, está muy amargo el trago y quisiera que otro lo haga. Estoy pensando en ser humano. El Padre guardó silencio porque el Padre quiso ponerlo en ese lugar donde había resuelto colocarlo. Esto es un tremendo amor de Dios. Y aquí dice la palabra sujetándole a padecimiento. Sujetándole a padecimiento. Y luego dice la continuación del versículo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aunque la segunda parte de este pasaje es valedera y es importante, podemos ver ahí que el hijo, sabiendo que tenía un derecho de hablar con el padre, solicita un favor. Si es posible, pase de mí este trago amargo sin que yo lo tome, pero mejor que se haga tu voluntad. Y la voluntad del padre era
quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, colocarlo en una condición en la que más tarde habría de nacer un grupo de personas que serían su linaje, serían su pueblo, serían sus hijos, gracias a esa ofrenda que voluntariamente, en su humillación, quiso asumir. Él se pudo defender. Él mismo dijo, ¿y ustedes qué se preocupan? Si yo quisiera puedo llamar ángeles y vienen en mi defensa, pero yo para esto he venido. Tremendo al ver la voluntad de Jesús. Así que voluntariamente el Padre puso el elemento salvífico, y el elemento salvífico estaba allí en el Hijo o en el Verbo encarnado o en el Dios hecho carne, la muestra para nosotros para que conozcamos a Dios. Así que el Padre puso el elemento salvífico y el Hijo puso su vida. Créame que estoy quebrantado. Estoy quebrantado tomando en cuenta la condición de Jesús y haciendo de cuenta si yo hubiera sido, qué actitud hubiera asumido yo. Es tanto así que cuando Cristo está en la cruz, como Él tiene voluntad de poner su vida, Él mismo dijo, yo puedo poner mi vida y yo la puedo tomar. La pregunta es, ¿por qué no se defendió? Y la otra pregunta es, si se hubiera defendido Él, ¿qué hubiera sido de usted y de mí? Entonces ya cuando entramos a esa complejidad, a mí me corta esto, porque no puedo hablar de este tema y sentirme así como ganas de celebrar, que aunque siento en mi corazón deseo de celebrar, pero también estar en esa escena y ver a esa persona con esa voluntad presta, sabiendo quién es y sabiendo a lo que va, sabiendo que hay una turba que lo está persiguiendo y hay una turba que a pocas horas lo va a traicionar, sabiendo que uno de sus seguidores que come con él a la mesa lo va a traicionar, sabiendo que uno de aquellos que le dijo yo voy a dar la vida hasta la vida por ti, él mismo sabía que de una sola lo iba a negar, y sabiendo que iban a haber multitudes de personas en la tierra que iban a negar la existencia de Jesús. En la cruz Él hizo algo que nunca se había visto, y era decir, perdónalos. Porque se sabe tradicionalmente que cuando están muriendo los que están asesinados de esa manera, crucificados, dicen de toda clase de palabras maldiciendo a la gente que está crucificándolos. Las fuerzas que le quedan es para maldecir y decir esto y hasta mencionarles de qué se van a morir los que los están crucificando. Pero las palabras de Jesús fueron diferentes. Jesús no renegó. Ya estando en la cruz, Él guardó silencio. Y cuando habló, fue para marcar las últimas palabras. Y fue, perdónales, no saben lo que están haciendo. Perdónales, no saben lo que están haciendo. Tremendo amor de Dios. Se dispuso, entonces tiene voluntad, lo hizo por su propia voluntad. Y la última, que esta está preciosa, la vindicación. Vindicar es defender en favor de alguien contra una acusación. Puede ser usado, por ejemplo, para vindicar los derechos. Acto de recuperar lo perdido. La reclamación de un derecho. En serio, hermanos, a mí me consterna esto. Al ver la disposición de Jesús y venir y tomar en cuenta la condición humana y meterse tanto así como que si el hombre había caído en algo que no debía ni merecía, y Él dice, no, es que el hombre no merece morir así. El hombre tiene derecho a vivir. El hombre tiene derecho a vivir eternamente. Así que yo vengo a reclamar ese derecho. Hermano, algo que me consterna más es esto. Yo no existía todavía. Usted tampoco. Pero es importante que aunque no existíamos, Él ya estaba asumiendo nuestro derecho.
si usted leyó conmigo la palabra, se va a dar cuenta que esto de que la muerte de Jesús fuera, aunque aquí, repito, se está anunciando, es una profecía, pero como hemos leído los acontecimientos, entonces cuando puntualizamos eso, nos damos cuenta realmente que toda la obra salvadora, cuando la hemos leído en Juan 3:16, ahí dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y cuando usted va a los orígenes del hombre, el hombre fue para ser eterno, para tener vida eterna. Pero a causa del pecado había perdido ese derecho a la vida. De hecho, que el Padre, cuando hubo pecado el hombre, lo que hizo fue decir, para que el hombre no vaya y tome el árbol de la vida y viva para siempre en esa condición, saquémoslo del huerto. Y el hombre fue sacado del huerto para que ya no tenga derecho a ir a la vida. El hombre fue sacado del huerto, perdiendo todo el derecho a la vida. Habiéndose quedado en el huerto, a lo mejor en algún momento de tentación podía acudir al árbol de la vida. Pero hasta eso perdió el derecho de estar en ese lugar. Así que el hombre va hacia afuera. Hermanos en el Señor, pensémoslo desde ese punto de vista. Cuando Jesús viene, cuando el Dios quiso tomar ese lugar, lo hizo para meterse hasta lo más profundo, irse hasta el principio y arrebatarle al diablo ese derecho que nos había robado, para devolvernoslo, para devolvernos ese derecho a nosotros. Y de esa manera tratar de dar la cara. Y por eso es que estamos hablando de la vindicación, siendo que como que usted no se puede defender solo, y usando aquella referencia que tomamos entre amigos, y que le dice, cuidado, toca a fulano porque lo que es con fulano es conmigo. Él no se puede defender porque él es indefenso, él es sencillo, él es humilde, pero si lo tocas a él ya te la vas a ver conmigo. Estoy pensando en esa acción, cuando el Eterno toma esa condición y dice, bueno, está bien, el hombre es indefenso, el hombre es alguien que se puede manipular y el diablo lo tiene para allá y para acá, pero voy a irme hasta lo más bajo, voy a dar la cara por él y voy a reclamar el derecho a la vida. Por eso es que él dijo que él vino para dar eso, vida, y para que la tengamos en abundancia. En Juan capítulo número 10, él dice que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y que le tengan en abundancia. O sea que Jesús lo que estaba haciendo era reclamando nuestro derecho. Estaba dando la cara por nuestro derecho. El ser humano perdió todo. Perdió la vida misma desde el periodo o del pecado, desde el principio. Él ya no podía hacer nada por sí mismo. El hombre no podía hacer nada por defenderse. El Hijo de Dios peleó el derecho en favor nuestro y le costó su vida. Qué tremendo. El Hijo de Dios peleó nuestro derecho y les dio caro porque perdió la suya, perdió su vida. Nos defendió a nosotros, pero perdió su vida. Y gracias sean dadas al Eterno, porque Él no se quedó en la tumba. La gran pregunta, ¿y si se hubiera quedado ahí? ¿Quiénes tenían la culpa de que Él haya perecido? Pues la tenemos nosotros. Es por eso que tenemos que asumir la responsabilidad. La palabra leída en el texto que tomamos dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y oiga qué palabra tremenda, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mis estimados hermanos,
Nosotros como iglesia tenemos que aprender a valorar la humillación de Cristo. Él no merecía ser humillado a tal grado. Merecíamos ser humillados nosotros. Pero en vista de que somos indefensos y que no podíamos hacer nada por nosotros mismos y que estábamos condenados a la muerte eterna, entonces Él vino y se dio por nosotros. De manera que se da una declaración, se firma un acta en la que dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que para nosotros ya no hay condenación, porque la condenación la sufrió Él. Él fue condenado para que nosotros ya no caigamos en tal condenación. Tenemos que ser agradecidos con Él. Y en la parte que quiero terminar, a manera de conclusión, quiero que tomemos esto así bien en serio. La acción salvadora de Dios es una muestra clara ¿de qué cosa? De su gran amor por el ser humano. Repito esto, la acción salvadora de Dios. No estoy hablando de Jesús solamente, estoy hablando de Dios, el todo, el todo. El Padre estaba con Jesús cerquita cuando estaba dando su vida en la cruz. Cuando uno analiza la doctrina de la Trinidad en el acto mismo de la crucifixión, uno puede encontrar allí a los tres en escena. Pero hubo un momento en el que el Hijo le dijo al Padre: Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué me has desamparado? Estando en la cruz, Jesús dijo esas palabras: ¿por qué me has desamparado? Y después dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Quién estaba allí? El mismo Dios, el Dios todo. El Hijo ofreciendo al Padre un sacrificio, pagando en la cruz un precio que el hombre merecía pagar. Así que la acción salvadora de Dios es una muestra clara de su gran amor por nosotros. Y así lo tenemos que ver. No como una semana que todo el mundo toma para poderse dar el lujo e irse por un lado y por otro. Todo cristiano que reconoce el sacrificio de Cristo, esta es la semana que debería estar encerradito tomando en cuenta aquella acción salvadora del Eterno y rendirle un culto en homenaje al sacrificio que Él hizo. Pero no todos lo hacen así. Algunos ni cuenta le ponen a esto. Y dicen: no, es que es una tradición que la celebran otros. Está bien que la celebren otros, pero nosotros como cristianos no podemos caer en la ignorancia y dejar de pensar en que el hombre celebra lo que no sabe. Nosotros podemos celebrar lo que sí sabemos y entendemos, gracias a la intervención de Dios. Así que vamos a terminar. El que el Eterno se haya humillado hasta la condición humana debe ser tomado en cuenta como una muestra de su gracia y su misericordia. Y debe ser una suficiente razón para estar agradecidos con Él y con disposición a servirle sin condición. Amén. Esa es la actitud que debemos asumir nosotros. Tenemos que reconocer que el hecho de que Jesús que Jesús haya representado a Dios, al Dios invisible, y que se haya humillado hasta ese extremo, es una muestra de su misericordia, de su gracia. Pero también debe ser una razón para que usted y yo nos rindamos ante Él y le demos culto, sin condición, sin esperar nada más. Hermanos, el milagro que recibimos de la renovación, de la transformación, de que nos haya rescatado de la misma muerte, eso ya es un gran milagro. Así que si nos da otra cosa más, es añadidura. Pero lo más valioso tiene que ser nuestra salvación. Así que tenemos la responsabilidad de servirle sin condición, sin decirle: si me das esto te sirvo, o yo te voy a servir si pasa esto. Simplemente en acción de gracias tenemos que servirlo incondicionalmente. Y allí una de las razones por las que algunos, voy a decir, se entregan para no pecar, de mi personalidad.
Algunos se entregan en cuerpo y alma con tal de agradecer al Señor el milagro de la redención. Si usted es uno de ellos, que me encantaría saberlo, que somos personas agradecidas, que estando hasta dormidos, no cesamos de darle honra al Señor. Trabajando, no cesamos de darle honra al Señor. Y luchamos por que en nuestra mente no haya ningún solo espacio para pensar otra cosa que no sea darle honra al que nos salvó, al que nos llamó. No hay espacio para pensar en cosas que nos vayan a estorbar, y cuando en algún momento dado nos damos a una cosa que nos distrae, rápido vamos a pedirle perdón al Señor. Porque necesitamos reconocer que aquel que nos salvó no merece ser traicionado, volviendo a caer en pecados de los cuales fueron la culpa por la cual Él fue crucificado. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso. Espero que la paz de Dios sea sobre su corazón y que usted valore la humillación de Jesús, la humillación de Dios, que la valore para que le sirva para serle fiel hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, en serio esta palabra me consterna. Puedo considerar que es una palabra que no estoy tratando de dramatizarla, sino simplemente estoy leyendo una palabra. Pero esta palabra me pone en cierta consternación al ver la gran muestra de amor que tienes para nosotros. En verdad eres un Dios bueno, súper bueno, sumamente bueno, en gran manera bueno. En serio, Señor, nos quedamos cortos. Pero aquí estamos delante de ti, estamos dando testimonio que gracias a ese amor que manifestaste, nosotros somos salvos y tenemos derecho a la vida eterna, derecho que fue rescatado gracias a la intervención tuya. Ahora pues, quizá tendremos que cantar aquella canción: ¿qué le daré? No tengo qué. Todas las cosas te pertenecen. Mi vida es tuya, todo mi ser es tuyo, lo que tengo es tuyo, la salvación misma, la vida misma es tuya. No tengo nada que ofrecerte por ello, tengo que darte mi alabanza. Tengo que darte mi adoración, tengo que darte mi culto y declarar que soy salvo gracias a tu buena obra, humillándote para exaltarme a mí. Permite que hayamos dos en esta tierra que reconozcamos eso, que la persona que escucha esta palabra pueda valorar esto y que pueda decir verdaderamente Dios nos ama mucho, y poder empezar a gestar en su misma vida una vida transformada. Si hasta aquí ha vivido una vida medias, que pueda ser transformado a la manera que tú quieres. Si Cristo, aquel gran hombre, vino y dio su vida por nosotros, nuestra misión es tratar de vivir como Él vivió. Ayúdanos para lograrlo. Gracias a esa gran obra de justificación, porque muriendo el justo, los injustos fueron rescatados. Entre ellos estoy yo, que fui rescatado del pozo del abismo, de la desesperación, aquella donde corría riesgo mi alma eternamente y para siempre. Tú quisiste poner tus manos allí y me rescataste. Así lo has hecho con algunos de mis hermanos, con muchos de mis hermanos, con centenares, millares en la tierra. Algunos ya se fueron, algunos están esperando el gran momento de recibir esa experiencia maravillosa de estar ya cerca de ti. Nosotros estamos pendientes de que algún día tendremos la dicha de ver al que nos salvó y entonces poder cantar aquella canción que gracias a ti somos salvos de toda tribu, lengua y nación, y nos has hecho para ti reyes y sacerdotes, y vamos a morar contigo por la eternidad. Entre tanto, permítenos adorarte aquí en la tierra y dar todo lo que sea de nuestra parte para poderte agradar, para poderte servir, por lo menos poder gratificar en algo lo que tú has hecho por nosotros. Te encargo eso en cada uno de los que escuchen esta palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias por tomar tiempo para esta reflexión. Que la palabra de Dios haya lugar en su corazón. Valoremos la humillación de Jesús. Será hasta una próxima. Bendiciones.